Estaba sentado en el mismo banco de siempre, observando el mismo lago, respirando el mismo aire, pero algo había cambiado, algo tan sutil que casi pasa desapercibido. Y fue exactamente en ese momento que todo comenzó a transformarse para siempre. Lo que voy a revelarte ahora es la señal más ignorada de toda la jornada espiritual. Una señal que ocurre exactamente 5 segundos antes del despertar. Y Eckhart Tolle conoce este secreto desde hace décadas. ¿Y has tenido alguna vez ese momento extraño? ¿Ese segundo de silencio mental completo? Como si alguien hubiera apagado la radio de tu mente. La mayoría de las personas lo ignoran completamente. Piensan que fue solo una casualidad, una distracción cualquiera. Pero te garantizo una cosa, no fue ninguna casualidad. Existe un momento muy específico que precede al despertar espiritual, un momento que la ciencia aún no puede explicar completamente, pero que todos los grandes maestros espirituales conocen íntimamente. Es como si fuera una contraseña secreta, una puerta que se abre por solo 5 segundos. Y si no sabes reconocer esta señal, puedes pasar años intentando despertar, décadas meditando, leyendo cientos de libros espirituales y continuar exactamente en el mismo lugar. Pero antes de revelarte cuál es esa señal, necesito contarte algo que pocos saben sobre Eckhart Tolle, algo que él mismo tardó mucho en comprender y que cambió completamente la forma en que ve el despertar. Era 1977. Eckhart tenía 29 años. Estaba pasando por el periodo más oscuro de su vida. Depresión severa, ansiedad constante, pensamientos de desesperación. Se despertaba todas las noches con un peso insoportable en el pecho, como si llevara el mundo entero sobre sus hombros. Y fue en una de esas noches de desesperación que sucedió. Estaba acostado en la cama, sumergido en sus pensamientos más oscuros. De repente, algo extraño ocurrió. Por exactos 5 segundos, su mente quedó completamente en silencio. Completamente. No era meditación. No era relajación. Era algo mucho más profundo. Como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la realidad. Y en ese silencio absoluto, tuvo una percepción que cambiaría su vida para siempre. Yo no soy mis pensamientos. Parece simple, ¿verdad? Incluso obvio, pero para Eckhart, en ese momento, fue una revelación explosiva. Por primera vez en su vida, pudo observar su propia mente desde afuera, como si fuera un espectador de su propia experiencia. Y fue exactamente en ese momento que percibió algo revolucionario. Existe un espacio, un vacío, un intervalo minúsculo entre tú y tus pensamientos. Y es en ese espacio donde reside tu verdadera identidad, tu esencia real. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Ese espacio no aparece de la nada. Siempre ha estado allí. Lo que sucede es que nuestra mente está siempre tan ruidosa que nunca logramos percibirlo. Es como intentar oír un susurro en medio de una fiesta llena de gente. Ahora, dime una cosa. ¿Te has dado cuenta de cómo funciona tu mente? Es un verdadero caos, ¿verdad? Pensamiento sobre pensamiento. Preocupación sobre preocupación. Recuerdo sobre recuerdo. Como si tuvieras 50 conversaciones diferentes ocurriendo al mismo tiempo en tu cabeza. ¿Y sabes por qué sucede esto? ¿Por qué nuestra mente es tan ruidosa? ¿Por qué simplemente no puede callarse? La respuesta te sorprenderá y te explicará exactamente por qué esta señal de 5 segundos es tan importante. Tu mente tiene miedo al silencio. Miedo real. ¿Por qué? Porque en el silencio pierde completamente el control. En el silencio, el ego no puede existir.
Y el ego es la voz en tu cabeza que vive comentando todo, juzgando todo, analizando todo. Es como si tu mente fuera un empleado desesperado por mantener su trabajo. Necesita demostrar que es útil, que es necesaria. Entonces inventa problemas para resolver, crea preocupaciones para solucionar, genera dramas para que te ocupes. Pero ¿qué sucede cuando finalmente logras percibir este juego? Cuando reconoces que no necesitas creer en cada pensamiento que pasa por tu cabeza. De ahí sí, todo cambia. Y es exactamente lo que sucede en los 5 segundos antes del despertar. Tu mente se detiene, no por esfuerzo, no por técnica, simplemente se detiene, como si se hubiera rendido a la lucha. Y en esa rendición surge algo mágico. Sientes una presencia, una conciencia pura, sin forma, sin pensamientos, sin historias. Eres tú, pero no el tú que crees que eres. Es el tú real, el observador silencioso que siempre ha estado allí. Eckhart describe esto como el espacio en el cual la vida sucede. Imagina que tu conciencia es como el cielo. Los pensamientos son como las nubes. Las nubes vienen y van, pero el cielo permanece siempre igual, infinito, inmutable, sereno. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Este estado no dura solo 5 segundos. Ese es solo el comienzo. Es como si esos 5 segundos fueran el adelanto de una película, el sabor de algo mucho más grande que está por venir. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no sabe identificar cuándo sucede esto. No reconoce las señales y por eso pierde la oportunidad. Es como tener la llave de la puerta más importante de tu vida, pero no saber en qué cerradura usarla. Entonces, déjame enseñarte exactamente qué buscar. Las señales específicas que indican que estás a 5 segundos del despertar. Y cómo no dejar pasar esta oportunidad. Primer señal. Sentirás una quietud extraña. No es solo silencio mental. Es algo más profundo. Como si todo el universo hubiera hecho una pausa para respirar. Notarás que incluso los sonidos a tu alrededor se vuelven más nítidos, más vivos, como si hubieras limpiado las lentes de unos anteojos que ni siquiera sabías que estabas usando. Segunda señal. Tendrás la sensación de estar observando tu propia vida desde afuera, como si fueras un observador, no con frialdad, sino con una curiosidad cariñosa, como una madre observando a su hijo jugar, presente, atenta, pero sin interferir. Tercer señal. Tus pensamientos se volverán más lentos, mucho más lentos. Es como si alguien hubiera disminuido la velocidad de reproducción de tu mente. Y en esa lentitud comenzarás a percibir los espacios entre los pensamientos, pequeñas pausas que siempre han estado allí. Cuarta señal. Sentirás una expansión en el pecho, una apertura, como si tu corazón hubiera crecido 3 veces su tamaño normal. No es emoción. Es algo más sutil, una sensación de conexión con todo lo que existe, como si las fronteras entre tú y el mundo hubieran comenzado a disolverse. Y la quinta señal, esta es la más importante. Sentirás una presencia, una conciencia que no piensa, que no juzga, que simplemente es. Y en ese momento, sabrás, sin ninguna duda, que has encontrado tu hogar, tu verdadero hogar. Pero cuidado, estas señales son sutiles, muy sutiles. Es fácil dejarlas pasar, es fácil no darles importancia. La mente intentará explicarlo, dirá que es imaginación, que es sugestión, que no es nada importante. No le creas. En esos momentos tu mente es como un vendedor desesperado, intentando mantenerte como cliente.
Usará todos los trucos posibles para convencerte de que nada cambió, que aún la necesitas, que sin ella estás perdido. Mentira, completa mentira. Y la verdad es que nunca te has sentido más encontrado en la vida. Nunca has estado más entero, más completo, más tú mismo. Y aquí hay algo que te sorprenderá. Esos 5 segundos no ocurren solo una vez en la vida. Pueden ocurrir varias veces, decenas de veces, cientos de veces. Cada vez que estás verdaderamente presente, pueden aparecer. El problema es que la mayoría de las personas viven en piloto automático, siempre pensando en el pasado o en el futuro. Siempre preocupadas por algo, siempre distraídas. Y cuando estás distraído, pierdes completamente esos momentos mágicos. Es como tener diamantes esparcidos por el suelo, pero estar mirando siempre al techo. Los diamantes están ahí, disponibles, esperando, pero no puedes verlos porque estás mirando en el lugar equivocado. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste completamente? Estuviste en silencio absoluto durante al menos 5 minutos. Sin celular, sin música, sin televisión, sin libro, sin nada. Solo tú y el momento presente. Difícil de recordar, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque nuestra sociedad le tiene pavor al silencio, pavor al vacío. Siempre necesitamos estar haciendo algo, consumiendo algo, pensando en algo, como si el silencio fuera nuestro enemigo. Pero Eckhart Tolle descubrió algo revolucionario. El silencio no es vacío. El silencio está lleno, lleno de posibilidades infinitas, lleno de paz profunda, lleno de sabiduría ancestral. El silencio es donde reside Dios, donde reside tu verdadera naturaleza. Y cuanto más te conectas con ese silencio, más se convierte en parte de ti. Hasta que un día te das cuenta de que tú eres el silencio, que tu verdadera identidad nunca fueron tus pensamientos, nunca fueron tus emociones, nunca fueron tus historias personales. Tu verdadera identidad es la conciencia pura, el espacio vacío donde todo sucede, la pantalla en blanco donde se proyecta la película de la vida. Y este descubrimiento lo cambia todo. Pero no creas que es fácil. No creas que sucederá de la noche a la mañana. El despertar es un proceso, gradual, sutil, como una flor que se abre lentamente, pétalo a pétalo, y existen fases en este proceso, etapas específicas por las que todos pasan, y cada etapa tiene sus propias señales, sus propios desafíos, sus propias oportunidades de crecimiento. Eckhart Tolle habla de esto como la muerte antes de la muerte. No muerte física, muerte psicológica, muerte del ego, muerte de la falsa identidad. Y como toda muerte, es un proceso de dejar ir, de soltar, de entregar. Pero aquí está la paradoja. Para encontrar tu vida real, necesitas morir a la vida falsa. Para descubrir quién eres realmente, necesitas dejar de ser quien crees que eres. Para despertar, necesitas dejar de soñar. Y esos 5 segundos antes del despertar son como el último suspiro del ego, el momento final antes de la rendición completa, como una vela que está a punto de apagarse. Da una última chispa de luz y luego silencio total. Pero este silencio no es muerte. Este silencio es renacimiento. Es como salir de una habitación oscura y entrar en la luz del sol. Al principio, te duele un poco la vista. Estás un poco confundido, pero luego te das cuenta de que nunca más querrás volver a la oscuridad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Cuando finalmente despiertas, te das cuenta de que nunca estuviste dormido, que el despertar siempre fue tu condición natural, que solo lo habías olvidado, como alguien que perdió las llaves y luego se da cuenta de que siempre estuvieron en su bolsillo.
Esto significa que no necesitas convertirte en algo que no eres. No necesitas adquirir ninguna cualidad especial. No necesitas ser mejor, más espiritual, más evolucionado. Solo necesitas dejar de fingir que eres algo que no eres. Es como quitarte una máscara que llevas puesta tanto tiempo que olvidaste que la estabas usando. Y cuando finalmente te la quitas, respiras profundo y piensas, «¡Wow! ¿Cómo pude respirar con esto en la cara durante tanto tiempo?». Ahora déjame contarte algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que sucede después de esos 5 segundos, porque esa es la parte que nadie te enseña, la parte que la mayoría de los libros espirituales no explican. El despertar no es un evento único, no es como ganar la lotería una vez y listo, es más como aprender a andar en bicicleta. Al principio te caes, te levantas, te caes de nuevo, te levantas de nuevo, hasta que un día simplemente sabes andar. Y aquí está el secreto que Eckhart Tolle tardó años en descubrir. Después de esos 5 segundos de silencio total, tu mente volverá. Siempre vuelve. Pero algo fundamental ha cambiado. No vuelve con la misma fuerza. No vuelve con la misma autoridad. Es como si hubiera perdido parte de su poder sobre ti. Imagina que tu mente era como un dictador que controlaba completamente tu país interior. Después de esos 5 segundos, es como si hubiera una revolución. El dictador todavía existe, todavía habla, todavía intenta dar órdenes, pero ahora sabes que no necesitas obedecer, que tienes elección. Y esto es liberador de una manera que ni siquiera imaginas, porque por primera vez en tu vida ya no eres esclavo de tus propios pensamientos, ya no eres rehén de tus emociones, ya no eres víctima de tus propias historias mentales. Pero cuidado, aquí reside un peligro real, un peligro que Eckhart Tolle llama la trampa espiritual. Mucha gente tiene esta experiencia de 5 segundos y luego se obsesiona intentando repetirla, forzando, desesperada por volver a ese estado. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que deberías hacer. Es como intentar sostener agua en la mano. Cuanto más aprietas, más se escapa entre tus dedos. El despertar no puede ser forzado, no puede ser conquistado, solo puede ser permitido. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Después de esta experiencia, Eckhart Tolle enseña algo muy simple, pero revolucionario. No haces nada, absolutamente nada. Simplemente reconoces que algo ha cambiado y continúas viviendo tu vida normal. Pero hay una diferencia sutil ahora, una diferencia que va creciendo día tras día. Empiezas a darte cuenta de que hay un observador dentro de ti, alguien que siempre está observando, siempre presente, siempre calmado. Incluso cuando estás estresado, este observador permanece sereno. Es como tener una cámara de seguridad en tu propia mente. Esta cámara nunca se apaga, nunca se emociona, nunca juzga, solo observa. Y cuanto más te conectas con esta cámara, más paz sientes. Déjame darte un ejemplo práctico. Estás en el tráfico, completamente atascado. Llegas tarde a una cita importante. Tu mente comienza a disparar. Irritación, ansiedad, rabia. Los pensamientos vuelan. Debí haber salido antes. Siempre me pasa esto. ¡Qué situación horrible! Antes del despertar, eres esos pensamientos. Te identificabas completamente con ellos. Era como estar atrapado dentro de una montaña rusa emocional, sin ningún control. Después del despertar, aún sientes la irritación, aún tienes los pensamientos, pero existe una parte de ti que está observando todo eso desde afuera.
como si fueras un científico estudiando tus propias reacciones. Curioso, interesado, pero no identificado. Y en esa observación, algo mágico sucede. La intensidad disminuye, la urgencia se relaja. Te das cuenta de que puedes sentir la irritación sin ser la irritación. Puedes tener pensamientos ansiosos sin ser una persona ansiosa. Esto cambia todo, porque ahora tienes espacio, tienes perspectiva, tienes elección. Puedes decidir cómo reaccionar en vez de simplemente reaccionar automáticamente. Es la diferencia entre ser un títere controlado por cuerdas y ser el propio titiritero. Pero aquí hay algo que te sorprenderá aún más. Ese observador sereno que reside dentro de ti siempre estuvo allí, desde que naciste, desde antes de que aprendieras a hablar, desde antes de que desarrollaras tu personalidad. Por eso los niños pequeños tienen esa mirada, esa presencia, esa capacidad de estar completamente absorbidos en el momento presente. Ellos aún no han olvidado quiénes son realmente, aún no han construido todas esas capas de identidad falsa sobre su esencia. Y el proceso de crecer, de convertirse en adulto, es como ir colocando capa tras capa de ropa sobre tu cuerpo, hasta que olvidas completamente cómo es la sensación de tu propia piel. El despertar es simplemente quitarse toda esa ropa y recordar lo bueno que es respirar libremente. Eckhart Tolle cuenta una historia hermosa sobre esto. Él estaba caminando en un parque un día. Vio a un niño jugando solo, completamente absorto, completamente presente. Y por un momento, envidió a ese niño. Envidió esa capacidad natural de estar allí, sin prisa, sin agenda, sin preocupaciones. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No necesitaba envidiar, porque esa misma presencia existía dentro de él. Existía dentro de todos nosotros. Solo había sido olvidada, cubierta, ignorada, pero nunca perdida. Es como una fuente de agua cristalina, que ha sido cubierta por hojas, ramas y basura a lo largo de los años. El agua siempre estuvo allí, pura, fresca, vida. Solo necesitaba ser descubierta de nuevo. ¿Y sabes cómo descubres esa fuente dentro de ti? No es meditando durante horas, no es leyendo decenas de libros espirituales, no es haciendo retiros costosos. Es mucho más simple y mucho más cercano de lo que imaginas. Es prestando atención a esos 5 segundos cuando aparecen. Es reconociendo las señales que te he enseñado. Es dejando de buscar el despertar en lugares complicados y comenzando a verlo en las cosas más simples de la vida, en la respiración que entra y sale de tus pulmones, en el sabor del café en tu lengua, en el calor del sol en tu piel, en el sonido de la lluvia en la ventana, en la sonrisa de un niño, en el silencio de la madrugada. El despertar está en todos esos momentos, esperando, disponible, gratuito. No necesitas ser especial para acceder a él. No necesitas ser iluminado. No necesitas tener dones espirituales. Solo necesitas dejar de buscar y comenzar a percibir. Porque aquí está la verdad final. La verdad que todos los maestros conocen, pero pocos enseñan claramente. Ya estás despierto. Siempre lo has estado. Lo que llamas despertar es simplemente dejar de fingir que estás dormido. Es como un actor que ha interpretado un papel durante tanto tiempo que ha olvidado que está actuando. Y un día, alguien grita «corte», y él recuerda, cierto, esto era solo una película. Yo soy el actor, no el personaje. Tu vida es la película. Tu personalidad es el personaje. Pero tú, el verdadero tú, eres el actor. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Y esos 5 segundos antes del despertar es cuando escuchas el corte por primera vez. Es cuando recuerdas, aunque sea por un instante, quién eres realmente detrás de todos los papeles que has interpretado. Pero no termina ahí. Porque después de que escuchas el corte,
Una vez, se vuelve más fácil escucharlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que ya no necesitas esperar a que nadie grite. Tú mismo puedes elegir cuándo dejar de actuar y simplemente ser. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando finalmente dejas de actuar y comienzas a simplemente existir. Ahí sí entiendes lo que Eckhart Tolle quiere decir cuando habla sobre el poder de la hora. No es un concepto, no es una filosofía. Es tu propia naturaleza siendo revelada. Es como descubrir que siempre supiste nadar, pero pasaste toda tu vida con miedo de entrar al agua. Y cuando finalmente entras, te das cuenta de que el agua es tu elemento natural, que perteneces allí, que siempre perteneciste. El momento presente es tu agua, tu esencia natural, tu verdadero hogar. No necesitas aprender a vivir en el presente, solo necesitas dejar de resistirte a él, dejar de huir de él, dejar de tenerle miedo, porque en el presente no existe problema, en el presente no existe sufrimiento, en el presente no existe pasado que lamentar ni futuro que temer. En el presente solo existe vida pura, conciencia pura, ser puro, y cuando finalmente te entregas a este presente, cuando dejas de luchar contra él, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que nunca has estado separado de la vida, nunca has estado solo, nunca has estado perdido. Siempre has sido una expresión única de la propia existencia, una forma específica que la conciencia universal ha elegido para experimentarse, una ola específica en el océano infinito del ser. La ola nunca estuvo separada del océano. La ola es el océano. ¿Y tú? Tú nunca has estado separado de la vida. Tú eres la vida expresándose a través de tu forma única, de tu perspectiva única, de tu experiencia única. Y cuando finalmente comprendes esto, no solo intelectualmente, sino visceralmente, todo sufrimiento desaparece, toda búsqueda cesa, toda sed es saciada, porque has encontrado lo que siempre has estado buscando. Te has encontrado a ti mismo, tu verdadero yo, no el yo pequeño, limitado, condicionado, el yo grande, infinito, eterno, el yo que siempre has sido y siempre serás. Y esos 5 segundos antes del despertar es solo el comienzo de esta jornada de regreso a casa, a tu verdadera casa, que nunca fue un lugar, siempre fue un estado del ser, un estado de presencia, un estado de amor incondicional por todo lo que existe. Porque al final de cuentas, no despiertas para algo, despiertas como algo, como conciencia pura, como amor puro, como existencia pura. Y esa es la mayor ironía de todas. Has pasado toda tu vida buscando convertirte en algo especial, algo iluminado, algo despierto. Y al final, descubriste que ya eras todo eso desde el primer día. Solo lo habías olvidado. Los 5 segundos antes del despertar son solo tú recordando, recordando quién siempre has sido, recordando tu verdadera naturaleza, recordando lo que nunca se perdió, solo se olvidó temporalmente. Y ahora que lo sabes, ahora que reconoces las señales, esos 5 segundos pueden aparecer en cualquier momento, en este instante preciso, mientras respiras, mientras escuchas, mientras simplemente eres. Quizás ya estén sucediendo, quizás ya estés sintiendo esa quietud extraña, ese espacio entre los pensamientos, esa presencia observándolo todo desde un lugar sereno e inamovible. Si es así, no intentes aferrarte, no intentes intensificarlo, solo reconoce, solo agradece y deja que sea exactamente como es, porque ese es el gran secreto. El despertar no es algo que haces, es algo que permites, y cuando finalmente lo permites, cuando finalmente dejas de resistirte a tu propia naturaleza despierta, te das cuenta de que la búsqueda ha terminado. No porque hayas encontrado algo nuevo, sino porque recordaste algo que nunca habías perdido. Recordaste a casa y te diste cuenta de que nunca te fuiste de allí.
Un lago tranquilo en un entorno natural refleja la paz interior, la quietud del alma, la calma, un respiro en el ruido mental, una llave del tesoro. Eckhart Tolle, la iluminación, el testigo silencioso, la conciencia pura, la conexión con la espiritualidad, la profunda desesperación, la oscuridad del alma, la personalidad efímera, el cielo inmenso y las nubes que pasan, la metáfora de la conciencia y los pensamientos, un banco de madera a la orilla del agua, evocador de paz y sosiego, un instante fugaz, un abrir y cerrar de ojos, un vacío sagrado, la clave para la liberación interior.